En una luminosa mañana de miércoles, en el corazón de la capital, el jurista Arturo Saldívar, quien anteriormente había ocupado la presidencia del máximo tribunal de la nación durante un ciclo particularmente controvertido, caracterizado por resoluciones que una vasta mayoría de críticos percibía como influenciadas por intereses políticos, favoreciendo sistemáticamente las iniciativas del gobierno en turno, y que tras concluir su mandato al frente de la judicatura, fue designado por el actual jefe del Ejecutivo como coordinador general de política y gobierno, en un cargo interpretado por muchos como una retribución a su fidelidad. Convocó a una rueda de prensa extraordinaria. En esta comparecencia, hizo público su requerimiento formal a la Fiscalía General de la República para que iniciara una indagación exhaustiva contra Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, por una serie de presuntos ilícitos que incluían el blanqueo de capitales, el enriquecimiento sin justificación, el desvío de caudales públicos y una posible asociación delictuosa. La aparición de Saldívar ante los medios resultaba peculiar por varias razones de peso. Primeramente, a pesar de su distinguida trayectoria como ministro, ya no ejercía ninguna función jurisdiccional que fundamentara su solicitud de investigaciones. En segundo lugar, la forma en que su petición fue expuesta, de manera ostensiblemente pública y mediática, contrastaba con la práctica habitual de presentar denuncias ante la Fiscalía de forma discreta, sin la parafernalia de una conferencia de prensa. Y, en tercer lugar, la elocución de sus declaraciones no correspondía al tono de quien aporta información para una pesquisa, sino al de alguien que ya había dictaminado una culpabilidad y exigía una punición. El entramado de poder y las intrigas políticas en nuestro país, donde la justicia a menudo se ve entrelazada con el ajedrez de las pugnas partidistas, demanda una atención y un escrutinio constantes. Estas historias, que desvelan las complejas relaciones entre las esferas del poder judicial y los actores políticos de la oposición, son cruciales para comprender la dinámica de nuestra sociedad. Antes de adentrarnos en la fascinante secuencia de eventos que siguió a esta declaración, y descubrir cómo la respuesta de Alejandro Moreno Cárdenas no solo impactó al panorama nacional, sino que también tuvo repercusiones directas en la carrera del exministro, instamos a toda nuestra audiencia a unirse a la conversación. Su apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir profundizando en estos temas. Por favor, considere hacer clic en el icono de me gusta, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, y comparta sus impresiones con nosotros, indicando desde qué lugar nos acompaña. Cada interacción es invaluable para continuar brindándoles un análisis exhaustivo y narraciones que invitan a la reflexión sobre los entretelones de la vida pública. Su participación robustece nuestro compromiso con la verdad y la transparencia en el periodismo. Saldívar inauguró su intervención con una retórica elevada, apelando al imperio de la ley y a la cruzada contra la corrupción. Como alguien que ha dedicado décadas enteras al servicio de la impartición de justicia en México, afirmó con solemnidad, y como quien tuvo el honor de presidir la Suprema Corte durante un periodo crucial en el que nos esforzamos por robustecer el Estado de Derecho, considero que tengo la ineludible obligación moral de alzar mi voz pública para señalar los casos de impunidad flagrante. No puedo permanecer en silencio cuando observo a figuras políticas, con indicios evidentes de involucrarse en tramas de corrupción masiva, operando con una libertad que raya en la impunidad, sin que las autoridades competentes emprendan acciones contundentes. Y precisamente, es el escenario que rodea la figura de Alejandro Moreno Cárdenas. El distinguido exministro prosiguió con imputaciones cada vez más puntuales, aunque sin la presentación de pruebas documentales concretas. Durante muchos meses, explicó, he recibido un flujo constante de información proveniente de diversas fuentes fidedignas sobre las actividades desempeñadas por Moreno Cárdenas mientras ocupaba la gubernatura de Campeche. Esta información detalla desvíos de fondos públicos que ascienden a miles y miles de millones de pesos, la adquisición de propiedades tanto en territorio nacional como en el extranjero, cuyo valor no guarda proporción alguna con sus ingresos declarados de forma legítima, la existencia de cuentas bancarias en refugios fiscales y el empleo de empresas fachada para operaciones de lavado de dinero.
Se trata de un esquema de corrupción tan evidente y tan ampliamente documentado que la ausencia de acciones legales en su contra solo puede interpretarse como una manifestación de protección política o como una lamentable y grave incompetencia por parte de los organismos encargados de garantizar la procuración de justicia. Con la mirada fija en el auditorio y la prensa, el jurista procedió a realizar su anuncio de mayor trascendencia. Es por esta razón, manifestó con firmeza, que he tomado la determinación de presentar formalmente ante la Fiscalía General de la República una solicitud para que se dé inicio a una investigación de carácter integral contra Alejandro Moreno Cárdenas por los ilícitos que previamente he detallado. Y mi elección de hacer esto de manera pública y transparente obedece a una valiosa lección que la experiencia en México me ha enseñado. Las denuncias que se presentan en privado, con demasiada frecuencia, terminan siendo archivadas sin que se les dé curso alguno. Es imprescindible generar una presión pública sostenida para que las autoridades competentes se vean impulsadas a actuar. Necesitamos que la ciudadanía mexicana tenga conocimiento de que aún existen individuos que mantenemos una fe inquebrantable en la justicia y que estamos resueltos a señalar a los corruptos, sin importar la posición que ostenten. La intervención de Saldívar provocó de inmediato una cobertura mediática masiva y generalizada. Los medios de comunicación que se alineaban con la fuerza política en el poder no tardaron en presentar el acto como una muestra valiente de un exministro comprometido con la probidad, que finalmente señalaba la corrupción de un prominente opositor. Las etiquetas digitales como Saldívar contra corrupción, Investiguen a Alito y Justicia para México escalaron rápidamente en las tendencias, impulsadas tanto por perfiles oficialistas como por comentaristas afines. En los círculos de análisis político, las especulaciones comenzaron a proliferar acerca de la posibilidad real de que la Fiscalía iniciara una investigación formal. Respondiendo a la solicitud de una figura tan destacada como Arturo Saldívar. Mientras el exministro pronunciaba su enérgico discurso, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido en los círculos políticos como Alito, se encontraba en una reunión con gobernadores de su partido. Fue entonces cuando su equipo de colaboradores irrumpió con urgencia para comunicarle los pormenores de la comparecencia de Saldívar. Su respuesta inicial fue de una furia contenida, una indignación profunda ante lo que él interpretó como un abuso descarado de la autoridad moral de quien había sido presidente del máximo tribunal, utilizando esa pátina de credibilidad para orquestar un ataque político personal, carente de cualquier prueba o fundamento. Sin embargo, una vez superados los primeros instantes de cólera, su mente, curtida en las complejidades de la política, comenzó a trazar con precisión la estrategia más adecuada para una contraofensiva. Mientras repasaba con meticulosidad las grabaciones de la rueda de prensa de Saldívar, una sutil sonrisa se dibujó en su rostro. Comprendió en ese instante que Arturo Saldívar acababa de cometer un error táctico de magnitudes enormes al exponerse de esa manera tan pública y abierta. Alito era consciente de que poseía una información demoledora y sumamente comprometedora sobre el exministro, datos que había resguardado celosamente, aguardando el momento oportuno para desplegarlos. En las siguientes 12 horas, Alito y su equipo trabajaron sin descanso, recopilando y organizando lo que se convertiría en una de las exposiciones más destructivas jamás vistas en la vida pública nacional, revelando un entramado de corrupción y conflictos de intereses que salpicaba directamente a un ministro de la Suprema Corte. Poseían en su poder una vasta documentación que arrojaba luz sobre diversas propiedades adquiridas por el jurista Saldívar durante y después de su ejercicio en el máximo tribunal, cuyo valor era flagrantemente incompatible con su remuneración oficial. Asimismo, contaban con detalles pormenorizados sobre decisiones judiciales clave que Saldívar había emitido, las cuales parecían beneficiar directamente a intereses específicos con los que él o su entorno familiar mantenían nexos económicos. La evidencia no terminaba ahí. Incluía cómo Saldívar presuntamente había utilizado su influyente posición dentro de la Corte para favorecer sistemáticamente al gobierno en asuntos políticos de alta relevancia. Y lo que se perfilaba como el dato más explosivo,
Disponían de información acerca del acuerdo político subyacente que había propiciado la designación de Saldívar a su actual posición gubernamental, interpretada como una compensación por su lealtad incondicional durante su desempeño en la judicatura. Era un arsenal de pruebas que delineaba un patrón. A las 8 de la mañana del jueves, aproximadamente 23 horas después de la controversial rueda de prensa del exministro, Alito Moreno convocó su propia comparecencia ante los medios. El evento tuvo lugar en la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional, y su transmisión en vivo fue seguida por la totalidad de los principales medios de comunicación del país. Al ingresar a la sala de prensa, su presencia era imponente. Y no estaba solo. Lo acompañaba un equipo formidable que incluía a abogados expertos en derecho constitucional, analistas especializados en la revisión del patrimonio de funcionarios públicos, periodistas de investigación con un enfoque particular en el Poder Judicial y, significativamente, a 2 exservidores públicos de la Suprema Corte que habían colaborado directamente bajo la dirección de Saldívar y que se mostraban dispuestos a testificar sobre las irregularidades que habían presenciado en primera persona. Con una expresión que denotaba una indignación cuidadosamente calculada, el líder priista comenzó su alocución. «Buenos días a todos», saludó. Ayer, el señor Arturo Saldívar, quien fuera ministro presidente de la Suprema Corte, convocó a una conferencia de prensa para exigir que se me someta a investigación por presuntos actos de corrupción. Lo hizo sin presentar la más mínima prueba concreta, sin aportar ninguna documentación específica que sustentara sus afirmaciones, limitándose a enunciar acusaciones de carácter general que, según él, se basaban en información de fuentes que convenientemente omitió identificar. Lo que presenciamos no fue más que un burdo ejercicio de linchamiento mediático, meticulosamente diseñado para menoscabar mi reputación, valiéndose de la credibilidad que el señor Saldívar aún ostenta por haber sido una figura preeminente en el máximo tribunal del país. Alito hizo una pausa cargada de dramatismo, permitiendo que sus palabras resonaran en el silencio de la sala. Pero si el señor Saldívar desea verdaderamente debatir sobre corrupción, si su intención es hablar sobre el enriquecimiento inexplicado, si pretende disertar sobre el uso indebido de cargos públicos para obtener beneficios personales, entonces, abramos la conversación sobre su propio historial. Porque yo poseo información documentada y contundente sobre la conducta del señor Saldívar, datos que, sin lugar a dudas, arrojarán luz sobre la verdadera razón por la cual él se encuentra tan desesperado por atacarme. Lo que estamos presenciando es un intento claro y descarado de desviar la atención de sus propios escándalos, señalándome a mí como el blanco. Las pantallas gigantes, ubicadas estratégicamente detrás de Alito, se iluminaron, revelando una serie de documentos que prometían ser el inicio de una revelación sin precedentes. Comencemos con un punto de partida aparentemente sencillo, prosiguió Alito, mientras las pantallas mostraban gráficos y tablas. El patrimonio declarado del ministro Saldívar. Cuando ingresó a la Suprema Corte en el año 2009, su declaración patrimonial reflejaba activos relativamente modestos, enteramente coherentes con su destacada trayectoria como abogado y académico. Sin embargo, al finalizar su período como presidente de la Corte en el año 2023, su fortuna había experimentado un crecimiento tal que resulta imposible de justificar únicamente con su salario oficial como ministro. Las imágenes en pantalla ahora exhibían extractos comparativos de las declaraciones patrimoniales públicas, con cifras y fechas destacadas. Adquirió inmuebles de considerable valor en la Ciudad de México, en Cuernavaca y en el exclusivo Valle de Bravo. Estas propiedades, cuyo valor conjunto excede con creces lo que podría haber acumulado a partir de su salario como ministro, incluso en el escenario hipotético de que no hubiera gastado un solo peso durante 14 años. Esto sugiere una disonancia preocupante entre sus ingresos declarados y su expansión patrimonial. Uno de los peritos en análisis de patrimonio que acompañaba a Alito tomó la palabra con una seriedad profesional inquebrantable. He llevado a cabo una revisión exhaustiva de las declaraciones patrimoniales públicas del exministro Saldívar, explicó, y he realizado un análisis forense minucioso de sus adquisiciones durante el tiempo que ejerció en la Corte.
Existen discrepancias significativas entre sus ingresos oficiales y el incremento de su patrimonio. Específicamente, se registran adquisiciones de bienes inmuebles por montos que superan notoriamente sus ingresos declarados en los periodos relevantes. Este es un indicador clásico de un posible enriquecimiento ilícito. Una situación que, sin duda, amerita una investigación a fondo. Para Alejandro Moreno Cárdenas, este intercambio de golpes políticos con Arturo Saldívar no solo representó una victoria estratégica de proporciones significativas, sino también una demostración crucial de su habilidad para operar en las más altas esferas del poder. Había logrado transformar lo que inicialmente se perfilaba como un ataque devastador. Una solicitud de investigación formal proveniente de un expresidente del máximo tribunal, en una oportunidad sin par para exponer la presunta corrupción de quien lo había atacado, forzándolo, de manera efectiva, a renunciar a su cargo gubernamental. Alito demostró, una vez más, que poseía información comprometedora sobre sus adversarios, la cual había resguardado con maestría, esperando el momento preciso para su uso estratégico. Este episodio envió un mensaje inequívoco a cualquier otra figura pública que pudiera contemplar atacarlo. Alejandro Moreno contraatacaría con una fuerza tal que podría destruir carreras políticas. Fue una cruda demostración de guerra política sin límites, donde cada embate generaba una réplica potencialmente más destructiva que el ataque original. Las revelaciones han sido explosivas, la caída, vertiginosa, y el impacto, simplemente inesperado. ¿Estamos presenciando el fin de una era o el inicio de una nueva batalla por el poder? Y no te quedes fuera de esta conversación que simbrará los cimientos de la política nacional. Sumérgete en las profundidades de la verdad y desafía el silencio oficial. Para seguir desentrañando los misterios del poder y no perderte ni un solo capítulo de estas historias imprescindibles, asegúrate de suscribirte al canal. Hasta la próxima entrega.